Hola, buenas tardes. Esta es nuestra evidencia 3 de cuidado del cuerpo humano. Nuestro equipo se conforma por Uciel Solís Gómez, Ángel Gibran Dávila Romero, Diana Leticia Quiñones García, María Fernanda Flores Urías y Jimena Moreno Obeso. Este módulo trató principalmente del sistema nervioso, el sistema endocrino y los aparatos reproductores. Así que vamos a empezar con el sistema endocrino. Este está compuesto por glándulas distribuidas en diferentes partes del cuerpo y se mantienen comunicadas por las hormonas. Estas son secretadas por las glándulas y viajan a través del torrente sanguíneo para accionar en el cuerpo. La primera glándula de la que vamos a hablar es el hipotálamo. Se encuentra dentro del cerebro por debajo del tálamo y se encarga de conectar al sistema nervioso y al endocrino. Principalmente se encarga de regular la temperatura corporal, el equilibrio, el hambre y la conducta sexual. En el hipotálamo se distinguen dos sistemas: el magnocelular, que son las neuronas neurosecretoras como ADH, vasopresina y oxitocina. Y el parvocelular son secretoras de hormonas hipofisiotrópicas que producen SRH, dopamina, TRH y CRH. La segunda glándula de la que vamos a hablar es la hipófisis. Glándula que se encuentra dentro del cerebro. Se divide en tres partes. La hipófisis posterior en la continuación del hipotálamo, que se encarga de liberar ADH y oxitocina sintetizadas en el hipotálamo. La hipófisis anterior es una glándula epitelial que se encarga de liberar hormonas tróficas, las hormonas que producen gonadotropina, prolactina y hormona del crecimiento. Y la tercera parte, el lóbulo intermedio de la hipófisis, que secreta la hormona estimulante de melanocitos que da color a la piel. La tercera glándula de la que vamos a hablar es la tiroides, glándula que se encuentra en el cuello. Se caracteriza por tener forma de mariposa, regulada por la TSH. En esta se lleva a cabo la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Para funcionar correctamente, se necesitan ciertas dosis de yodo que se ingieren en la dieta, es decir, no es producida por el cuerpo. Hormonas T3 y T4. La T3 y la T4 se encargan del crecimiento y maduración del cuerpo en general y todo lo relacionado con el metabolismo. Continuamos con las paratiroides. Se podría decir que esta es parte de las tiroides, siendo 4 glándulas pequeñas que secretan las hormonas paratiroideas, PTH y calcitriol. Ahora, las suprarrenales, glándulas que se encuentran arriba de los riñones. Su actividad está regulada por CRH y ACTH, liberadas por el hipotálamo e hipófisis. Regulan el metabolismo de la glucosa y la inflamación, además que actúa en situaciones de estrés, equilibrio de electrolitos y el deseo sexual en los hombres a través de los andrógenos. Y para finalizar sigue el páncreas. Se encuentra en la cavidad abdominal, se considera un órgano porque su función principal es sintetizar jugos gástricos del sistema digestivo para degradar alimentos. Y su otra función es liberar insulina y glucagón para mantener los niveles de azúcar estables. Por último tenemos las gónadas. Los testículos en los hombres que producen testosterona y en las mujeres son los ovarios que producen progesterona y los estrógenos, encargados de la diferenciación sexual y la reproducción. Ya hablamos mucho del sistema endocrino, así que vamos a pasar a la siguiente parte. Un sistema muy importante que diferencia tanto a hombres como a mujeres. Sirve para la creación de nuevos seres humanos, además de que regula parte del comportamiento, el ánimo, el crecimiento y el deseo sexual. Empezaremos con el sistema reproductor masculino. Este se conforma de diferentes partes y tienen una función específica y diferente. Primero tenemos el escroto. Es una bolsa de piel que cuelga de la raíz del pene. Por la parte de afuera se divide en un surco medio llamado rafe y por dentro por un tabique escrotal, creando dos espacios en donde se encuentra un testículo en cada lado. También tenemos el músculo cremaster que se encarga de mantener la temperatura correcta. Después tenemos los testículos, que son las gónadas masculinas. Tienen forma de un huevo, de 5 centímetros por 2.5 centímetros. Pesan entre 10 y 15 gramos. Están cubiertos por una capa llamada túnica vaginal. Esta le brinda movilidad dentro de los testículos.
Debajo de esta se encuentra la túnica albuginea, una capa de tejido que está en contacto con la superficie de los testículos. Los testículos se dividen en lóbulos y dentro de estos lóbulos se encuentran los túbulos seminíferos, donde se producen los espermatozoides. Este también produce las células de Sertoli, que se encargan de la nutrición y la maduración de los espermatozoides, mientras las células de Leydig producen la testosterona y esteroides sexuales. A continuación tenemos los túbulos rectos. Son la continuación de los túbulos seminíferos. Aquí se almacenan los espermatozoides que a través de la red testicular para pasar a los conductos deferentes y al conducto epididymario. El epididimo es una estructura que se encuentra atrás de cada testículo. Mide entre 3 y 4 centímetros. Se forma por el conducto epididymario, el cual es un tubo estrecho de 6 metros de largo aproximadamente. El conducto deferente es la continuación del conducto epididymario. Mide 45 centímetros de largo y 3 milímetros de diámetro. Sale por la parte posterior del epidídimo, recorre el conducto inguinal, ingresa a la pelvis, pasa por debajo de la vejiga y se dirige hacia la próstata. Pero antes de llegar a ella se une al conducto de la vesícula seminal. Principalmente se encarga de llegar al espermatozoide desde el epidídimo hasta la uretra durante la excitación sexual. Las vesículas seminales son dos glándulas que se encuentran debajo de la vejiga. Están formadas por un tubo en espiral. En estas glándulas se secreta el líquido seminal, el cual contiene fructuosa, vitamina C y otras sustancias que permiten la nutrición de los espermatozoides. El conducto eyaculador está formado por la unión de los conductos deferentes. Empieza en la próstata y llega hasta el extremo proximal de la uretra. La uretra es un conducto que se encarga de llevar la orina y el semen al exterior. Y por último, el pene, que en pocas palabras es un órgano cilíndrico que se encarga de la excreción de la orina y de depositar el semen en la vagina. Esas son sus funciones principales. Se divide en la raíz, que es la parte inferior que parte de la pelvis, y después está el cuerpo, o sea, la porción media del pene, y por último, el glande, o sea, la cabeza del pene. El proceso es simple. Todo comienza en los testículos con la creación y la maduración de los espermatozoides, y esto ocurre en los túbulos seminíferos. Luego, estos se almacenan en los túbulos rectos. Posteriormente, cuando ocurre la excitación sexual, los espermatozoides viajan por la red testicular, continuando por el conducto deferente hasta llegar a las vesículas seminales. Aquí es donde se secreta el líquido seminal y en el momento correcto sale por el conducto eyaculador y la uretra para lograr su salida. Ahora continuaremos con el aparato reproductor femenino, que es un poco más complejo. Sus funciones principales son producir y transportar ovocitos, así como producir hormonas sexuales y permitir el embarazo. La primera parte y una de las más importantes son los ovarios. Son las gónadas femeninas encargadas de producir óvulos. Además, se encargan de producir las hormonas sexuales femeninas. Los ovarios se encuentran dentro de la pelvis y a los lados del útero, unidos por un ligamento ancho. Dentro de los ovarios se encuentran la corteza externa y la médula. En la corteza se encuentran dos folículos, ya que es una bolsa en donde se encuentran los ovocitos, formas inmaduras de los ovarios, y las células foliculares, encargadas de proteger y nutrir al óvulo. Además, producen los estrógenos y progesterona. En la médula se encuentran los vasos sanguíneos, nervios y tejido conectivo. Después tenemos a las trompas de falopio. Son dos estructuras que se encuentran a los lados del útero y se encargan de transportar a los espermatozoides y óvulos. Se identifican tres porciones: el istmo, que está unido al útero; la ampolla, que es una porción más ancha y se continúa con el infundíbulo, que tiene las fimbrias, proyecciones digitales, que se encargan de atraer al óvulo liberado por el ovario hacia las trompas de falopio. Y como información adicional, están formadas por una capa de músculo liso y por dentro tienen unas células con cilios, que junto con el movimiento del músculo liso llevan al óvulo hacia el útero. Y lo más importante, dentro de las trompas de falopio también se lleva a cabo la fecundación. Continuamos con el útero, un órgano hueco de 8 centímetros de largo, 5 de ancho y 3 centímetros de espesor aproximadamente. Tiene forma de pera invertida y está formada por músculo liso. Este se agranda cuando las mujeres están embarazadas. 3. Dentro del útero se encuentra el que es donde se almacena el feto durante su desarrollo. Y si el embarazo no ocurre,
forma parte de la menstruación. Ya casi por terminar con sus componentes tenemos a la vulva, siendo los genitales externos, que se dividen en monte de Venus. Este es graso cubierto por piel y vello púbico que protege la sínfisis púbica. Luego están los labios mayores, siendo 2 pliegues de piel cubierto con vello púbico. Continuamos con los labios menores. Estos están dentro de los labios mayores y son 2 pliegues de mucosa. Enmarcan la entrada a la vagina y su función es mantener cerrado el introito vaginal para evitar la entrada de microorganismos u otras bacterias, además que mantiene la humedad de la mucosa vaginal. Moviéndonos un poco a los accesorios exteriores, tenemos el clítoris. Se encuentra antes de los labios menores y es tejido eréctil, que es lo equivalente al pene. Y por último tenemos al periné, siendo la zona que va desde el introito vaginal hasta el ano. El proceso principal que se lleva a cabo en este aparato es el ciclo menstrual, que se divide en diferentes fases. Gracias a este sucede el embarazo. La primera fase de este ciclo es la fase menstrual, son los días 1 al 5. Se identifica por la salida de flujo menstrual. Varía entre 50 a 150 mililitros de sangre y esto provoca la caída de los niveles de estrógeno y progesterona. La siguiente fase es la preovulatoria, son de los días 6 al 14. Hay un incremento gradual de estrógenos mediante la estimulación de los folículos a través de la FSH. Los estrógenos tienen función en el cérvix, haciendo que sea más alcalino y acuoso para facilitar el paso de los espermatozoides. Entonces tenemos el mero día de la ovulación, los niveles de LH incrementan y hacen que el ovario salga del folículo y se detiene la producción de estrógenos. Aquí es cuando ocurre la fecundación del óvulo, si existen espermatozoides esperando y por ende se continúa la formación del bebé. Ya por terminar en el ciclo menstrual, de los días 15 al 28 tenemos la fase postovulatoria, donde se incrementa la producción de progesterona. El endometrio se prepara para darle un buen desarrollo al óvulo fecundado y en caso de que no sea así, se desecha la menstruación. Cuando termina el ciclo, se detiene la producción de hormonas del cuerpo lúteo. Las hormonas que actúan en el sistema reproductor femenino son la LSH y la LH, producida en la hipófisis anterior. La GnRH, producida en el hipotálamo, todo está relacionado. Porque cuando se produce la LSH y la LH, estas viajan al ovario para lograr la producción de estrógenos y progesterona. Y los estrógenos y progesterona permiten el correcto funcionamiento del ciclo, ausencia de dolores, que el moco cervical de acuerdo con el ciclo sea adecuado, entre otros. Cuando existe un embarazo, las hormonas actúan en el feto en su desarrollo, determinación del sexo, las glándulas sexuales, entre otros. Aquí podemos ver el ejemplo de un ciclo de cómo es que ocurre la retroalimentación de las hormonas en la mujer. En los hombres, a la hora de las hormonas, es más sencillo el proceso. El hombre no se ve tan afectado por los cambios en las hormonas, y estas no tienen que regular un ciclo mensual. Estas solo se encargan de la producción y la mantención de los espermatozoides. Además, en la adolescencia de los cambios de voz y todos los cambios producidos en el cuerpo gracias a la testosterona. Para ser más específicos, en los túbulos seminíferos se encuentran las células de Leydig, que se encargan de producir la testosterona y otros esteroides sexuales. Por lo tanto, la función de los testículos es producir espermatozoides y secreta hormonas que también salen a flote a la hora de la excitación sexual. Para concluir, cabe mencionar que los sistemas vistos en este módulo, es decir, el sistema endocrino, el nervioso y el reproductor, están muy relacionados, ya que si uno falla se ven afectados los tres y existen descontroles muy notorios en la función del cuerpo. El sistema endocrino se encarga de producir las hormonas necesarias para que el sistema reproductor pueda funcionar y puedan transportarse señales a través del sistema nervioso. Aquí finaliza nuestra evidencia. Muchas gracias.